Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, compañeros. El día de hoy les voy a hablar sobre un informe de búsqueda y análisis de contenidos digitales accesibles para la educación de la materia de accesibilidad digital. Como tema tenemos la búsqueda y análisis de contenidos digitales accesibles para garantizar la inclusión y calidad educativa en una institución educativa. Como problema y opuesto que en la institución educativa se observa que no todos los contenidos digitales disponibles cumplen con criterios de accesibilidad, ya que esto lo limita a la participación y el aprendizaje de estudiantes con necesidades educativas diversas, generando desigualdades en el acceso a la información y recursos educativos. Como objetivos, en objetivo general, vamos a analizar la accesibilidad y pertinencia de los contenidos digitales utilizados en la institución educativa para promover una educación inclusiva. Como específico, vamos a identificar fuentes y recursos digitales accesibles disponibles para docentes y estudiantes. También va a evaluar la accesibilidad técnica de los contenidos digitales según estándares internacionales. También se va a determinar la pertinencia pedagógica y cultural de los contenidos digitales en el contexto institucional. Promover recomendaciones para mejorar la selección y el uso de contenidos digitales. Como metodología, el tipo de estudio es un diagnóstico descriptivo. En instrumentos es una revisión documental de análisis de plataformas y recursos digitales de la accesibilidad basados en WCAG 2.1. En el procedimiento se basa la recolección de recursos digitales empleados en la institución, una evaluación de accesibilidad técnica, el análisis de la adecuación pedagógica y contextualización cultural. También se consulta a los docentes sobre la experiencia y el uso de contenidos digitales y el análisis del resultado. Tenemos como disponibilidad de recursos que se identificaron diversas fuentes digitales, incluyendo repositorios oficiales y plataformas educativas conocidas. En la accesibilidad técnica, la mayoría de recursos con subtítulos y descripciones, deficiencias en navegabilidad con teclado y falta de transcripciones en algunos materiales, el contraste insuficiente en ciertas interfaces. En la pertinencia pedagógica y cultural, los contenidos están alineados con el currículo nacional, pero también prestan poca contextualización cultural local, ya que también existe una escasa inclusión de materiales adaptados para estudiantes con discapacidades cognitivas o con dificultades de aprendizaje. En la percepción docente, la docente reconoce la importancia de contenidos accesibles, pero a su vez señala la falta de formación y recursos para implementarlos adecuadamente. Como conclusiones, la institución dispone contenidos digitales accesibles en cierto grado, pero existen limitaciones técnicas y pedagógicas que dificultan su uso inclusivo. También se requiere fortalecer las capacidades docentes para la selección y adaptación de recursos accesibles. Y es necesario también promover la creación y el uso de contenidos que respondan a la diversidad cultural y a la educación del estudiantado. La revisión y contextualización periódica de los contenidos digitales es fundamental para mantener estándares de calidad y de accesibilidad. A continuación les voy a dar los resultados de la encuesta que yo he realizado a mi docente. Voy a compartir la pantalla de la encuesta. Lo que tenemos en la encuesta es que yo apliqué como primer pregunta, ¿qué tipo de contenidos digitales utiliza con frecuente en sus clases? Y lo que la maestra me respondió que en las clases utiliza frecuentemente una variedad de contenidos digitales para enriquecer el aprendizaje y adaptarse a las necesidades de los estudiantes, pero a su vez principalmente dice que emplea videos educativos que explican conceptos claves de forma visual y dinámica, presentaciones interactivas que facilitan la participación activa del alumnado y plataformas educativas que permiten también realizar ejercicios y evaluaciones en línea. Y también nos habla de que incorpora recursos multimedia como audios y podcasts, ya que para diversificar las formas del acceso a la información y que además procura de usar materiales adaptados como textos como lenguaje sencillo o como soporte auditivo para entender a estudiantes con necesidades educativas especiales y garantizar su inclusión en el proceso de aprendizaje. Como segunda pregunta, había yo planteado que cómo considera que los contenidos digitales que usa son accesibles para todos sus estudiantes, incluyendo aquellos con discapacidades o necesidades especiales. A lo que la docente manifiesta que considera que algunos de los contenidos digitales que utiliza son accesibles
para la mayoría de sus estudiantes, ya que incluyen elementos como subtítulos en videos o descripciones en imágenes. Sin embargo, dice que reconoce que no todos cumplen completamente con los criterios de accesibilidad, especialmente para estudiantes con discapacidades más específicas, como dificultades visuales o cognitivas. Por ello, a veces dice que debe complementar o adaptar los materiales para asegurar que todos puedan acceder y comprender el contenido. También cree que es necesario contar con más formación y recursos especializados para también mejorar la accesibilidad y hacer que el aprendizaje sea realmente inclusivo. Como tercera pregunta tenemos en adaptación y creación de recursos, lo que ha realizado en las adaptaciones a los contenidos digitales para facilitar el aprendizaje de estudiantes con necesidades diversas. ¿Podría darnos un ejemplo? Lo que responde y dice que sí ha realizado adaptaciones a los contenidos digitales para facilitar el aprendizaje de sus estudiantes con necesidades diversas. Y que, por ejemplo, dice que cuando utiliza videos educativos suele agregar subtítulos o proporcionar una transcripción escrita para estudiantes con dificultades auditivas o de procesamiento de la información. También adapta textos digitales simplificando el lenguaje o usando organizadores gráficos para también apoyar a los estudiantes con dificultades de comprensión lectora. En ocasiones también nos manifiesta que ella transforma las actividades tradicionales en formatos interactivos o visuales para captar de mejor la atención y facilitar la participación de estudiantes con TDAH o con TEA, ya que estas adaptaciones dice que buscan que todos tengan igualdad de oportunidades para aprender y participar activamente en clase. Eso ha sido en cuanto a mi exposición del día de hoy sobre el informe. Gracias.